Bien, vamos a entonces aquí compartir la lección de escuela sabática. Como estamos empezando, hermanos, este trimestre, siempre al principio a veces no logramos encontrar la lección así ya dispuesta. Ya están los hermanos que están ahí, ¿no? Con su trabajo misionero, también hermanos de compartir la palabra de Dios. Ellos tienen que hacer un esfuerzo tremendo para que en las aplicaciones donde está la lección pueda ya estar dispuesto, pues. Lo que he podido conseguir es solamente la parte, ¿no? Sí, de la lección del folleto, los comentarios recién seguramente lo van a poner. Así que hermanos, ahí estamos este sábado, 24 de junio, hermanos, de este año, bueno, 2023. Estamos ya en el tercer trimestre y estamos empezando con una nueva lección. Vamos a estudiar acerca de este libro de Efesios, la carta que ha escrito Pablo a Efeso, ¿no? Lógicamente inspirado por Dios, porque la Biblia es palabra de Dios. Lo que han escrito Pablo, Moisés, David, todos ellos, los profetas, pues han sido instrumentos de Dios, ¿no? Y lo que estamos estudiando no es la palabra de Pablo, no es la palabra de Moisés, no es la palabra de Dios, hermanos. Ahí está el título, hermanos, si logran ver, tal vez puedan mm, confirmar si se ve la pantalla, hermano. A ver, Sí, se ve. allá. Pablo y los Efesios. Muy bien, entonces ahí está, hermanos, Pablo y los Efesios, pues hermanos, Pablo y los Efesios. He tomado una foto acerca, ¿no? Alguien ha puesto esta foto de Pablo, ¿no? Pablo. No sé si será realmente la figura de Pablo, pero ahí está Pablo en cadenas, ¿no es cierto? Se ve, hermanos, ahí está, en la cárcel. ¿Algún comentario, hermanos, respecto a Pablo? A ver, hermanos, ¿quién era Pablo? A ver, les pregunto, hermanos, para tener eh, bueno, una idea clara, ¿no? De quién estamos hablando, de qué personaje, y pues la carta que él escribe, ¿no? A los Efesios. ¿Algún comentario? Hermano Justo, Sí, hermana Mónica. buenos días a mis hermanos, feliz sábado para Buen todos. día, hermano. Pablo era, bueno, primeramente era quien perseguía a la iglesia cristiana y luego Dios se le presenta camino a Damasco y, y él tiene una conversión y empieza, ¿cierto?, a predicar el Evangelio de Cristo. Muy bien, Apa- entonces, hermanos. Sí, sí, Aparte de hermano. eso, era un fariseo, un hombre preparado en todo el lado, ¿no? Un hombre que estudió con el mejor catedrático de aquel tiempo, ¿no? Gamaliel. Y así seguramente, no es lindo va a ser el tema de estos 3 meses, hermano. Así es que es una nueva comunión que vamos a tener todas las mañanas. Que Dios nos acompañe, hermano Justo. Muy bien, hermano Hermano Raúl, Justo. ¿no? Entonces, Pablo, pues un hombre muy preparado, ¿no? Sí, a ver, alguien más quería participar. Hermano Justo. Hermano Marcelino, buenos días. Buenos días, hermanito. Llegué un poquito tarde. Bendiciones por tu hija, hermanito. Estamos hablando aquí. Pablo era un políglota, conocía muchos idiomas. Además tenía nacionalidad romana, o sea, ciudadanía romana y ciudadanía hebrea o israelita, ¿no? Entonces podíamos verse con facilidad y tener acceso a cualquier rincón de la tierra conocido de esos tiempos, ¿no?
Entonces era bien preparado, ¿no? Era un personaje especialmente preparado para llevar el evangelio en ese tiempo. Ahora dice Éfeso. Éfeso es una de las iglesias que está en Medio Oriente, ¿no? De las 7, y las características que presenta Éfeso especialmente corresponde a la primera iglesia del Apocalipsis, ¿no? Es muy lindo estudiar las 7 iglesias de acá. A cada una de las 7 iglesias Dios dice, he aquí vengo pronto a buscarte. A cada una de las 7 iglesias. Y a la Odisea le dice, he aquí estoy a las puertas. Y está Cristo a las puertas. Es bueno ver en panorama apocalíptico todas las enseñanzas a las iglesias, en este caso a Éfeso. Muy bien, hermanos. Bien, sí, claro, ¿no? En el Apocalipsis, hermanos, pues habla las cartas escritas, ¿no? Ahí a las 7 iglesias, dicen, ¿no? A las 7 iglesias. Lógicamente que habían más de 7 iglesias. En ese tiempo había muchas iglesias, hermanos. Pero ¿por qué son 7 iglesias? Pues vemos de que Dios para hablarnos de la historia o de la vida, no sé, de toda la iglesia, la existencia de la iglesia hasta la segunda venida del Señor Jesús, elige, ¿no? 7. Y una de ellas es Efeso, ¿no? Una de las iglesias, ¿no? Que él elige, ¿no? Ahí está Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, bueno, son 7 hasta la iglesia de la Odisea. Y pues existían en ese tiempo esas iglesias, ¿no? Y son símbolos de los periodos, ¿no? A lo largo de la historia, y estamos justamente en el último periodo, ¿no? Representado por la iglesia, la Odisea. Estamos viviendo en ese periodo de tiempo ya. Y la primera era pues Efeso. Gracias, hermano, por recordarnos ello, ¿no? Entonces, hermanos, ahí está este apóstol, ¿no? Pablo. Algunas cosas más que podríamos destacar de Pablo. A ver, ¿alguien quiere de repente participar? Eh, Hermano, la carta sí, posiblemente ha sido escrito desde Roma, de la cárcel, como lo vemos, encadenado tal vez, y en el año 53 a 56, o sea, más o menos 3 años seguramente estaba en Éfeso, al apóstol Pablo, por cierto, muy valiente para visitar ciudades, países y dejar el evangelio bien marcado en esos lugares, ¿no? Por cierto, es admirable. Bajo la ayuda del Títico también, como también Priscila y Aquila, una familia que los ha acompañado, que los ha continuado también en cada lugar de los que Pablo ha visitado o implantó el Evangelio eterno, haciendo conocer al Señor Jesucristo, por cierto, hasta cierto punto desconocido en esos lugares, pero gracias a Pablo han podido conocer bien, por los hermanos judíos también que vivían en esos lugares, iglesias que habían implantado. Gracias, hermanos. muy bien, bien, hermanos. Gracias a ti, hermano Celso. Hermanos, yo lo que estoy meditando, estoy pensando, hermanos, es en los principios, en la formación que Dios hace, ¿no? Con sus hijos para utilizarlos como instrumentos. Estoy pensando en Moisés, en David y en todos, ¿no? Abraham. Y ahora estamos, ¿no? Con Pablo, ¿no? Con Pablo. Entonces, hay principios muy importantes. Habíamos hecho mención en ocasiones anteriores de que, por ejemplo, Moisés tuvo que desaprender aquellas cosas que había aprendido, ¿no? En Egipto. En la educación en Egipto, las universidades de allí seguramente lo prepararon especialmente a él, pues, ¿no? A depender de sí mismo, y eso no estaba bien y tenía que desaprender, y 40 años en el desierto tuvo que desaprender todo aquello que había aprendido, a depender de sí mismo, sino a confiar ya.
plenamente en Dios. Y fue un buen líder, pues, ¿no? Moisés. De igual manera, Pablo también, ¿no? Pablo era un hombre bien instruido también en las universidades de ese tiempo, ¿no? Y eso en el pueblo de Dios, ¿ah? Era fariseo de fariseos, era como un príncipe, pues como conocía los idiomas, conocía todo profundamente, estaba preparado en todo campo, hermanos. Todos los títulos él tendría, pues no el apóstol Pablo, todos los títulos que hoy en día pudiera tener una persona. Así que él tenía que desaprender también todas esas cosas que había aprendido y justamente su encuentro con el Señor no en Damasco. Y entonces él, por eso dice, ¿no? Que él, en conclusión de su vida, como que deja en el tacho de la basura, ¿no? Tantas cosas que él había aprendido a depender de sí mismo por el conocimiento del Señor Jesús, ¿no? Por el conocimiento del Señor. O sea, él tiene que aprender a depender de Dios. Entonces yo Hermano, voy viendo ahí esos principios de que también nosotros tenemos que aprender, o sea, desaprender, ¿no? Aquellas cosas que hemos aprendido de repente en los centros educativos, a depender de nuestra propia fuerza, de nosotros mismos y a confiar pues plenamente en Dios, ¿no? Plenamente en Dios. No hermano, digo que eh, los conocimientos sean malos, sino que hay que utilizarlo, ¿no? Para honra y gloria de Dios y no confiar en él. Sí, hermana, participe, hermana. también quería comentar acerca de Pablo que él tenía la habilidad de hacer tiendas. mm, Ajá. y entonces él se mantuvo también, se solventó gastos haciendo tareas que él sabía hacer. Y también él vivió posterior a, a Jesús. Jesús ya había retirado de esta tierra, pero él tuvo la tarea de difundir el mensaje de Dios al pueblo que no era judío. Por eso es que realizó muchos viajes para predicar el evangelio. Y él era, bueno, sus conocimientos sirvieron para escribir varios libros de la Biblia. Eh, entonces, todo lo vivido anteriormente sirvió también para hacer, y Dios lo escogió como uno de los apóstoles, tal vez fue el reemplazante de Judas. Entonces, él gracias a su trabajo, también nosotros sabemos que Dios nos acepta como su pueblo. Y él lo escribió inspirado, claro, por Dios. Y sufrió mucho, fue un hombre soltero eh, y, tuvo un problema de salud, ¿no? A pesar de ese problema de salud, él viajó por muchos lugares para predicar. Eso sería mi comentario, hermano. Muy bien, gracias, hermano. Sí, pues tenía un problema de salud, no se sabe realmente qué problema sería, pero era como un aguijón, ¿no? Que lo ubicaba, ¿no? Para depender en Dios. Dice que ese aguijón era una bendición a final de cuentas, ¿no? Es como que nosotros algún problema pudiéramos tener de salud, no sé de qué, pero es lo que nos ayuda a depender de Dios, o nos ubicamos, ¿no? Con humildad, ¿quién somos? Somos seres creados, no somos los que tenemos que dirigir, ¿no? Sino es Dios el que dirige y nosotros somos, pues, sus seguidores del Señor, ¿no? Creo que, hermanos, a lo largo de la vida de Pablo, así como a lo largo de nuestras vidas, vamos a ver ahora que tenemos que aprender a depender de Dios plenamente, ¿no? Y de una y otra forma nos va a estar indicando de cómo debe ser esa dependencia
de Dios plena, ¿no? Porque generalmente cuando sabemos algo tenemos un título, de repente levantamos la cabeza y somos los que sabemos, los que dirigimos, pero ¿qué somos nosotros? Somos trapos de inmundicia, hermanos, no, o sea, en realidad nosotros no somos nada y queremos dirigir y ese es un problema, ¿no? Para Dios, ¿no? No puede usar a una persona que cree que va a hacer las cosas, ¿no? Dios quiere usar instrumentos, no que nosotros usemos a Dios como un instrumento, ¿no? Para hacer las cosas que queremos nosotros, no. Sino tenemos que depender plenamente, así como el ejemplo que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, una dependencia única de su Padre, no que todo lo que Él hacía no era lo que Él no, hacía, sino que era el Padre el que hacía a través de Él, ¿no? O a través del Espíritu Santo. Muy bien. Muy bien, hermanos. Entonces hay muchos principios importantes para estudiar en este trimestre, ¿no? Acerca del apóstol Pablo. Vamos a verlo así específicamente. Bueno, vamos a ver entonces los comentarios. Se van a estudiar en esta semana los capítulos 18 de Hechos, 19, 20, también Efesios, ¿no? Capítulo 1. Bueno, varios pasajes de Efesios vamos a estudiar en esta. Y el texto para memorizar, hermanos, que se ha puesto está ahí en Efesios, ¿no? Capítulo 1, versículo 9 y 10. Vamos a entonces hacer un análisis del texto para hoy día, hermanos. A ver, si alguien puede ayudar en la lectura, hermanos, ahí está en la pantalla, pueden tomar su Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10, hermanos. A ver, ¿qué dice ahí? ¿Puede leer, hermano, hermana? y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en Cristo, para que llegando el tiempo reuniera en el bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Amén, hermano. Bien, queridos hermanos, pues para entender que estos pasajes bíblicos, pues necesitaríamos meditar, ¿no? Palabra por palabra y leer en su contexto también. Bueno, espero que en este trimestre, pues conozcamos todo este libro, ¿no? Com- completamente, ¿no? Y vamos a volver a leer, ¿no? Dice, y nos dijo a conocer, y nos dio, dice, a conocer, ¿no? El misterio de su voluntad. ¿Quién es el que está, dice, bueno, este es el apóstol Pablo inspirado por Dios, ¿no? Pero acá dice, y nos dio a conocer. ¿Quién es el que dio a conocer el misterio de su voluntad, hermanos? O sea, uno tiene que preguntarse, ¿no? ¿De qué está hablando, no? Dice, nos dio a conocer. O sea, a nosotros nos ha dado a conocer, ¿qué cosa? Ese misterio, algo que estaba escondido, algo que no se conocía. Nos dio a conocer el misterio, dice, de su voluntad. ¿Ah? ¿Quién nos ha dado a conocer ese misterio de su voluntad? Ahora, continúa. Muy bien, Dios. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Dios. Entonces, Dios es el que nos da a conocer ese misterio de su voluntad. A veces uno quiere, dice, no, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Entonces, ese misterio que de repente uno tiene, da a conocer, dice, nuestro Dios da a conocer, según su beneplácito, o sea, según su parecer, Dios. O sea, a Él le ha parecido bien hacernos conocer ese misterio de su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que se había propuesto, dice, en Cristo, dice ahí, ¿no? Que se había propuesto en Cristo. O sea que Dios a través de Cristo nos haría conocer su voluntad. Así se había propuesto Dios, para que llegado el tiempo, dice, reuniera en él bajo una sola cabeza, dice, ¿no? Todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra, ¿no?
O sea, llegado el tiempo, o sea, estamos viviendo ya, hermanos, este último tiempo, ¿no? Ha habido épocas, ¿no? Así como las 7 iglesias, 7 periodos de tiempo, así como las 7, también están los 7 sellos, y así, 7 periodos de tiempo, estamos en el último. Entonces, en el último dice, para que llegado el tiempo, ya hemos llegado a este tiempo final, hermanos. Entonces dice ahí, reuniera en él, o sea, todo se juntara en él, o sea, en Jesucristo, bajo una sola cabeza, o sea, es la cabeza Cristo, todo lo que está, dice, en el cielo y lo que está en la tierra. Entonces, en Cristo está concentrado todo, todo, hermanos. Así dice Efesios capítulo 1, versículo 1, 9 y 10. Así que el conocimiento de Cristo, hermanos, nos va a dar a conocer todo lo que es del cielo, lo que es de la tierra, y por eso también está haciendo mención que es la cabeza, ¿no? Una sola cabeza, dice, ¿no? Muy bien, ahí está. Entonces vamos a aprender muchas cosas acerca de la voluntad de Dios, ¿no? Vamos a ver, ¿qué dice el comentario de la lección de escuela sabática? Vamos a dar lectura, dice así. Cuando escribimos algo, hermanos, tenemos un propósito y a veces es de peso. Tal vez Pablo no, él quería, pues, así como nosotros, de repente pensamos en nuestra iglesia, en nuestro grupo, no, y yo estoy acá en Lima y entonces estoy pensando en mi grupo allá de Andahuayla, San Jerónimo, un grupo donde nos reunimos, los hermanos están allí, entonces estoy pensando en eso, ¿no? Y ahora cómo va a ser esta campaña de evangelización de esta semana que viene, ya empieza desde este sábado, entonces ya se ha encargado, ¿no? ¿Quién tiene que dirigir? Y así, se ha organizado de alguna manera. Entonces el apóstol Pablo también, pues, ¿no? Él estaría pensando de esa manera respecto a los grupos que él ha formado ahí, Dios mediante, ¿no? En Efeso, por ejemplo, por eso escribe la carta de Efeso, ¿no? Entonces está hablando de ese tema, ¿no? De que cuando escribimos algo tenemos un propósito, ¿no? Y a veces es de peso ese propósito. Entonces aquí pone un ejemplo, hermanos, de Abraham Lincoln, ¿no? Uno de los presidentes, ¿no? De Estados Unidos. Abraham Lincoln, por ejemplo, dice, escribió su famoso discurso de Gettysburg, dice, en 1863, después de la terrible devastación del combate de la guerra civil estadounidense. O sea, ha habido una devastación, hermanos, la guerra civil. Imagínense que en nuestro país se sucede eso, ¿no? Una guerra civil. O sea, entre peruanos, una lucha a muerte, ¿no? A muerte, ¿no? Entonces, y ahí entró, pues, está el presidente Abraham Lincoln en medio de esa guerra, sí, civil en Estados Unidos, hermanos, que dejó un saldo de 7,000 soldados muertos, hermanos. Miren, 7,000 soldados muertos. Y en ese discurso, invocando, pues, a los padres fundadores, Lincoln expresó, pues, su creencia de que la guerra civil fue la prueba definitiva para saber si la nación fundada en 1776 perduraría o desaparecerá de la tierra. No sé cómo fue ese discurso, pero él, pues, no, al hablar a su nación, entonces él hace alusión a todos los fundadores de esta nación y pues él hace mención seguramente a que este país desaparecería o seguiría hacia adelante. Y ahora sabemos que sigue adelante, ¿no? Ese país, a pesar que pasó esa guerra civil, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? La preocupación de Abraham Lincoln por los problemas que había en su país en ese tiempo. Y de igual manera el apóstol Pablo no está haciendo alusión de que él también tenía esa preocupación por los grupos, iglesias que había formado ahí. Y en el caso de Efeso, pues también, ¿no? Que había todas las dificultades que hoy en día también hay, hermanos, en las iglesias, pero él da sus consejos, su orientación, claro, inspirado por Dios, hermanos, inspirado por Dios. Bueno,
Pablo tiene un propósito profundo, hermanos, que motiva su carta, en parte debido al encarcelamiento de Pablo. Imagínense, hermanos, Pablo estaba en la cárcel, hermanos, y desde allí él está escribiendo. Por lo cual dice, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Imaginemos, hermanos, ¿no? Nuestros líderes de la iglesia, así que están en la cárcel. Entonces, y nuestros hermanos que están en la cárcel, los pastores, todo ello, ¿no? Entonces, está escribiendo Pablo, inspirado por Dios, dice, no, no desmayen, ¿no? A causa de las tribulaciones que estoy pasando por vosotros, ¿no? Entonces, porque es vuestra gloria, dice, ¿no? Por el cual soy embajador en cadenas, dice. Ahí está. Qué interesante, ¿no? Un embajador en cadenas. Con denuedo, que con denuedo hable de él como debo hablar. O sea que Pablo no se queda callado, sigue predicando en la cárcel y con denuedo, ¿no? O sea, con ese ánimo, siga predicando Pablo, ¿no? No se calle. El comentario dice, y en parte debido a la continua persecución y las tentaciones, hermanos. Los efesios se sienten tentados al desánimo. Como hoy en día de repente, ¿no? La hermandad se puede sentir desanimada, ¿no? Por algunas pruebas que se estén pasando, ¿no? O dificultades. Como en ese tiempo hubo persecución, había bastante persecución, lo perseguían a Pablo, hermanos, pues los mismos judíos también lo perseguían, pues a muerto lo perseguían, ¿no? Iba a predicar en un determinado lugar, ya estaban ahí los judíos, ¿no? Para botarlo de ese lugar y así. Y tenía que escapar a otro lugar, y en otro lugar está predicando, ahí estaban los judíos para perseguirlo, para matarlo, ¿no? Así como al Señor Jesucristo, ¿no? Lo querían matar, de igual manera a Pablo, que en un primer momento de su vida él era parte de ese pueblo judío, ¿no? Pues se convirtió al cristianismo, pues Pablo, ¿no? Pero fue perseguido así. Y siguió adelante sin desanimarse, y él está animando a los hermanos de Efeso, ¿no? Pablo les recuerda, dice, lo que ocurrió cuando se convirtieron. Aceptaron a Cristo como su Salvador y llegaron a integrar la iglesia. Entonces Pablo les está haciendo recordar. Es como que si a nosotros nos hiciera recordar, mira, acuérdate justo, acuérdate Marcelinos, cómo ustedes se han convertido, tantas dificultades que han pasado, así que sigan adelante, ¿no? Esa sería la forma de animar, ¿no? Recordándonos, ¿no? Las cosas que hemos pasado. Se convirtieron, dice, en el cuerpo de Cristo, claro. Hermanos, cuando nos entregamos a Dios, nos bautizamos, somos parte del cuerpo de Cristo, pues, ¿no? Y aquí viene un simbolismo, hermanos, que la cabeza del cuerpo humano, pues la cabeza es Cristo. el que dirige, ¿no es cierto? O sea, pensando en nosotros, ¿quién dirige nuestro ser, nuestro cuerpo, digamos, ¿no? Es la mano, es el pie, es la cabeza, ¿no? Y ahora, esa figura de que vemos de que nuestra cabeza es la que dirige, entonces de igual manera la cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia, ¿no? Vamos a ver Efesios 1, 19 al 23 y el 4 también. Una lectura rápida, a ver, ¿qué dice ahí? Dice ahí, y cuán la supereminente grandeza de su poder, dice, para con nosotros los que creemos. Claro, hermanos, en realidad supereminente grandeza, ¿no? De su poder. O sea, estamos ante el poder grandioso, ¿no? De Dios, hermanos, para todos los que creemos, ¿no? Según la operación, ¿no? De su fuerza, ¿no? La fuerza de Dios, pues, la cual operó en Cristo. Entonces está haciendo alusión, hermanos, de todo el poder de Dios que se manifestó pues a través de Cristo. Y esto resucitándolo pues de los muertos
y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esta es una figura muy importante, hermanos, para nosotros. De igual manera, así como Cristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, al tercer día resucitó y luego se fue pues al cielo, está sentado a la diestra de nuestro Dios. Como ser humano, hermanos. Lógicamente que él era el mismo Dios también, pero como ser humano ahora está ahí como representante, o sea, abriéndonos el camino. Y entonces ahora nosotros también como seres humanos o hermanos menores del Señor Jesucristo, entonces nos dice, sigan el camino que les sea abierto. Entonces, ese es el propósito, que alcancemos nosotros a estar también juntamente con nuestro Padre Dios y con nuestro hermano mayor que viene a ser nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo ahí, ¿no? El poder de Dios es lo que está haciendo, hermanos. Sobre todo principado, dice, y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces el Señor Jesucristo pues está ahí juntamente con el Padre, ¿no? Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Ahora, todo está bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo y lo dio por cabeza, hermanos. Ahí está, Él es nuestra cabeza. Él es la cabeza de la iglesia y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia es el cuerpo, Jesucristo es la cabeza. Y lo que la cabeza dice, entonces el cuerpo, de repente yo vendría a ser, digamos, un dedo. Entonces, lo que la cabeza dice, pues el dedo va a obedecer, va a hacer las cosas. Y tú puedes ser otra parte del cuerpo. Entonces, es una figura, ¿no? Del cuerpo humano. Entonces, ¿qué más dice? El cual es su cuerpo, dice, y a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que ahí está, el que dirige todo el cuerpo es el Señor Jesucristo, pues, ¿no? Y también en Efesios 4:1 hay un subtítulo o un título, la unidad del Espíritu, dice, ¿no? Yo pues preso en el Señor, Pablo no está hablando, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, nos está recomendando, ¿no? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tal vez, hermanos, no estamos caminando bien como debe ser, como hijos de Dios, pero acá nos está diciendo el Señor en esta mañana que andemos como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, Dios nos ha llamado para que seamos embajadores en esta tierra, hijos de Dios, ¿no? Entonces, seamos la luz en esta tierra. Entonces, ¿qué más dice? ¿Cómo debemos caminar? Con toda humildad, dice, ¿no? Y mansedumbre. Humildes y más. De repente no estamos andando así, pero nos está diciendo que debemos andar con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, hermanos, en amor. Como dijo el Señor Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No se peleó, ¿no? Pudo haber reaccionado, ¿no? El Señor Jesús, ¿no? Y los apóstoles como Esteban también dicen, ¿no? Perdónales este pecado que están haciendo, decía, a los que le apedreaban. Entonces, con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, buscar la unidad, no en el Espíritu, no buscando la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, debemos apuntar, hermanos, a ello, ¿no? Somos un cuerpo, ¿no? Porque no puede estar peleándose, pues, la mano derecha con la mano izquierda, el pie derecho con el pie izquierdo, o no sé, no, o sea, no debería suceder eso, pues no sucede en el cuerpo, a no ser que esté mal el cuerpo humano, la cabeza, no sé, y funciona mal, y uno está loco y se golpea a sí mismo, se autodestruye.
Pero acá nos está haciendo mención, ¿no? Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero, hermanos, dice aquí, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, hermanos. O sea, esa esclavitud, hermanos, que había, ¿no? Por el pecado, el enemigo nos esclavizó, pues todo eso ya está llevado, dice, cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, entonces nos da regalos, las capacidades, habilidades, ¿no? Que uno pueda tener para hacer la obra de Dios. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está haciendo alusión, hermanos, a que nuestro Dios, dejándonos su gloria, su alabanza, se encarnó, pues, ¿no? A través de la Virgen María nació como ser humano y entonces descendió, pues, a esta tierra, ¿no? Y luego volvió al cielo otra vez, ¿no es cierto? Ya como ser humano, pero es el mismo Dios, pues no, pero ahora está como ser humano allá en el cielo, como nuestro intercesor. Y él mismo constituyó, pues hermanos, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces, en esta tierra Dios nos da esos dones, ¿no? Para que seamos, pues, apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros. ¿Para qué? A fin, dice, de perfeccionar pues a los santos para la obra del ministerio. Por eso la iglesia está organizada. En la iglesia hay ancianos de iglesia, diáconos, diaconisas, ministerio de la mujer. Bueno, ahí está, ¿no? Director de escuela sabática, de actividad misionera y todo. Está bien organizado la iglesia, hermanos. Y entonces, ¿para qué toda esa organización? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el cuerpo tiene que estar bien unido, ¿no? A Cristo, ¿no? Por supuesto, y bien preparados, hábiles para hacer las cosas que nos corresponden. Si estamos en el diaconado, pues hacer nuestra tarea de diácono, ¿no? Hacerlo bien, ¿no? Y así cada uno con su responsabilidad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, todos los líderes que están, cada miembro, ¿no? De la iglesia que viene a ser un discípulo también, todos unidos, el trabajo se hace, ¿no? Como las hormiguitas hacen su trabajo, ¿no? A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces hay un crecimiento, ¿no? En la hermandad, en la iglesia, el cuerpo, ¿no? A la estatura, ¿no? De la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, para que ya no seamos, pues, hermanos, niños fluctuantes, ¿no? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean, pues, con astucia las artimañas del error. Nos están diciendo acá, pues no seamos así, niños fluctuantes, pues hermanos, ¿no? O sea que ya nos avisan por acá una cosa o nos ofrecen y ya nos vamos a ese lugar o con ese grupo nos vamos y de ahí a otro grupo y a otro grupo fluctuante, ¿no? Yendo para acá, yendo para allá, ¿no? Entonces hay un hermano, por ejemplo, dice, bueno, primero conocí la iglesia adventista, pero después, no sé cómo, pues se llegó a ser líder, ¿no? De la iglesia mormona, dicen, ¿no? Una de las cabezas, ¿no? Ahí. Pero como nadie le visitaba ahí en el hospital, estaba enfermo nuestro hermano, habíamos ido a visitarle y eso le emocionó, creo, ¿no? Y volvió pues a la iglesia, ahora está en la iglesia adventista. Y entonces ahí cuando alguna cosita de repente le molesta, me voy a regresar a la iglesia mormona. Pues, y así. Entonces somos a veces como niños fluctuantes. Entonces, no, dice aquí no. No seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar
no emplean pues con astucia las artimañas del error. Bueno, el enemigo trata, ¿no?, de así manejarlo a una persona, ¿no? Sino que siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad, hermanos, ¿no? Y en amor, crezcamos pues en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea que nosotros miremos a Cristo, crezcamos en Cristo, hermanos, ¿no? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Hermanos, esto es importante, ¿no? Unidos, así como ¿qué pasaría, no? Por ejemplo, en el caso mío, en algún momento se rompió mis tendones. Entonces, tu pie no puedes manejarlo. Quieres pisar bien, pero no puedes, pues está como colgado tu pie. No lo puedes, ¿no? Entonces vas a tener que cojear, así, ¿no? Necesita que esté unido. El tendón tiene, es una operación, tienen que amarrarlo, o sea, coserlo así, juntarlo. Y entonces otra vez que estos unidos, todas las coyunturas dicen, ¿no? Y de aquí, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí para todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, pues hermanos. Entonces, un pie ayuda al otro pie, una mano a la otra mano, todo el cuerpo ayuda, un ojo a otro ojo, el oído, todo está actuando para hacer, ¿no? Todo se concentra, ¿no? Entonces, esa es la idea de la iglesia, hermanos, cómo debemos actuar dentro de la iglesia, ¿no? Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose pues en amores. Ahora, habla también el libro de Efesios, esta carta escrita por Pablo, inspirada por Dios, habla de los materiales de construcción del templo, otra figura, hermanos. ¿Y cómo es esa otra figura? Es una construcción ya también, un edificio. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, hermanos. Ahora ya no somos pues extranjeros, o sea, no podemos decir, yo soy un gentil, bueno, este mensaje será para solamente el pueblo. No, ya somos parte del pueblo de Dios, hermanos. No somos ya extranjeros, ni tampoco advenedizos, ¿no? No, sino que ya somos parte de Dios. Nuestro nombre está escrito en el libro del Cordero. Entonces nos está diciendo, ustedes ya son parte de son conciudadanos de los santos, dice. O sea, somos ciudadanos de los santos, dice. Y miembros, somos miembros de la familia de Dios, somos hijos de Dios, hermanos. Así nos está diciendo. Entonces nos dice, edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, que nuestra edificación es, como fundamento, está pues no los apóstoles, los profetas, pero siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que aquí está claramente que la primera piedra, o sea, la principal piedra del ángulo bajo el cual se construye todo el edificio, es pues nuestro Señor Jesucristo. O sea, la base prácticamente es el Señor Jesucristo, pues hermanos, ¿no? Entonces, ahí están los apóstoles. Nosotros también en esa construcción, es una figura, ¿no? Vendríamos a hacer, no una construcción de material noble, decimos, no, un ladrillito de repente somos nosotros también allí en esa construcción, una parte, ¿no? En quien dice todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahí está. Entonces esa construcción del edificio, del templo, es una figura que así la iglesia va creciendo, ¿no? Como un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así como dicen, ¿no? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, así también la iglesia es, pues, no, templo, morada de Dios, toda la iglesia, toda la hermandad, ahí es donde está Dios, está morando Dios también. Dice, es la esposa de Cristo, en otro pasaje, en Efesios 5, habla en otra figura de la iglesia, hermano, que Cristo viene a ser el esposo y la iglesia viene a ser la esposa. Esa otra figura habla, o sea, de diferentes maneras nos está haciendo ver, ¿no? De que nosotros somos parte de Dios, hermanos. Entonces vamos a ver acá, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esta palabrita, hermanos, es importante, en el temor de Dios.
someteos unos a otros en el temor de Dios, hermanos. Porque hay machismo, feminismo, no sé qué otras cosas más, hermanos, que el hombre abusa el varón abusa de la esposa, de la mujer, o la mujer abusa del varón, porque a veces quieren sus propios intereses, pero acá está diciendo, sí, hay que someterse unos a otros, esposo y esposa, pero en el temor de Dios. ¿Qué significa eso? En el temor de Dios, hermanos. No está diciendo al gusto del hombre o al gusto de la mujer, no, sino en el temor de Dios, o sea, de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que dice Dios, pues, ¿no? Porque si, por decir, pide el esposo cosas a la esposa que no son correctas, pues no tiene por qué hacer caso en ese caso, porque el temor de Dios no está ahí. Entonces tiene que ser de acuerdo a la palabra del Señor. En el temor, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas pues a sus propios maridos como al Señor. Ahí está. Entonces ahí viene que la casada, o sea, la esposa tiene que estar sujeta a su marido, ¿no? Como que la iglesia está sujeta a nuestro Señor Jesucristo, así la casada, dicen, ¿no? Pero no olvidemos en el temor de Dios, ¿no? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahí está claramente, hermanos. La figura, ¿no? Que está haciendo. En este caso está haciendo una comparación, ¿no? Entonces, Dios en su sabiduría, o sea, como creador que Él es, entonces dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Está haciendo una comparación, la cual es su cuerpo, pues no, la iglesia es su cuerpo. Y Él es su Salvador. Entonces aquí vienen aclaraciones, ¿no? Porque a veces mal se entiende esos textos bíblicos, o sea, tergiversan. Por esto estoy resaltando ahí en el temor de Dios. Todo ese sometimiento es en el temor de Dios. ¿Qué más dice ahí, no? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, hermanos, la iglesia está sujeta así también las casadas, o sea, las esposas, lo estén pues a sus propios maridos en todo. Está claro, hermanos, en el temor al Señor siempre, hermanos, estoy aclarando allí. ¿Qué más dice aquí, hermanos? Miren los consejos que da Pablo inspirado por Dios. Maridos, entonces a los esposos ahora dicen, ¿no? Ya dijo a las esposas y ahora a los maridos cómo debe de actuar, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ¿qué debemos hacer los esposos? Amar a nuestra esposa, así como Cristo amó pues a la iglesia. Pero ¿cómo ha amado Cristo pues a la iglesia? Y entonces aquí aclara, y se entregó a sí mismo por ella. O sea que el esposo tiene que dar su vida por su esposa. Entonces, así Cristo dio su vida por la iglesia, por nosotros. ¿Para qué? Para santificarla, ¿no? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí está, a través de la palabra, hermanos, ¿no? Entonces, acá es como la sangre que corre por nuestro cuerpo, ¿no? Por todos sitios está la sangre que nos alimenta, nos da vida. De igual manera, la palabra de Dios tiene que estar así, que nos lava, como el agua también nos limpia todo el cuerpo, interno o externamente también. Entonces, entonces el asunto es estar limpio, o sea, santificado, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y eso es lo que estamos estudiando, la palabra de Dios, ¿no? Que nos limpia, que nos santifica también, hermanos, entrando a nuestra mente y corazón, a fin de presentársela a sí mismo, o sea, Cristo para presentar a su iglesia como su esposa, dice ahí, ¿no? Presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese pues mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Miren lo que tuvo que hacer el Señor Jesucristo para que la iglesia sea sin mancha ni arruga, sino que sea santa, pues sin mancha, ¿no? Entonces lo que el esposo tiene que hacer por su esposa también, ahí está la comparación, hermanos. Así también los maridos, dice, pues deben amar a sus mujeres, ¿no es cierto? A sus respectivas esposas, ¿no?
como a sus mismos cuerpos. Dice. ¿Cómo es que amamos a nuestro propio cuerpo, hermanos? ¿No? Entonces, así como uno cuida su propio cuerpo, así debemos cuidar pues a nuestra esposa, dice, amar a nuestra esposa. ¿No? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pues claro. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, claro. Nadie ha aborrecido jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo cuida pues a la iglesia, hermanos, así como nosotros cuidamos nuestra carne, nos abrigamos, por ejemplo, no vamos a estar así descuidados, nos vamos a resfriar, igualito, ¿no? Así cuidamos, pues no, así hay que cuidar a nuestra esposa, dice, ¿no? O no podemos aborrecer nuestra propia carne, pues, no, o sea, nuestra propia esposa. Así también Cristo nos cuida a la iglesia, hermanos, porque somos, pues, miembros de su cuerpo, ¿no? Del cuerpo de Cristo, ¿no? De su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hay un principio también, hermanos, del matrimonio, ¿no? Este principio que se dio antes de que entrara el pecado, el matrimonio entre Adán y Eva, pues está recordando acá que así debería ser también la iglesia, hermanos, unidos y dirigidos por el Señor Jesucristo. Y los esposos también, ¿no? Deberíamos estar así unidos, ¿no? Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, ya no son dos. El matrimonio consiste en eso, hermanos. Cuando alguien se va a casar, tiene que pensar en que ya no van a ser dos, sino van a ser una sola carne. Así como la mano derecha, la mano izquierda, pues se van a ayudarse, no se van a maltratar para nada, ¿no? Si no se van. Entonces, esa es la definición de matrimonio, ¿no? Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, y de Cristo y de la iglesia. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Dice. Por lo demás, hermanos, miren, cada uno de vosotros ame también pues a su esposa, no a su mujer, como a sí mismo, y la mujer pues respete a su marido. Hermanos, acerca de este versículo, Efesios 5:33, se han escrito miles y miles de libros, simplemente para que el matrimonio funcione bien. Y los colportores llevan pues de casa en casa estos libros. Este versículo es el que se escribe en todos sus libros, ¿no? Bueno, dice aquí, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. O sea, ahí está la clave de que el varón dice, debemos amar a nuestra esposa como a nosotros mismos. ¿Y qué pasa con la mujer? Y la mujer respete a su marido. O sea, la tarea de la esposa es respetar al esposo. Así como la iglesia respeta al Señor Jesucristo, así. Si se cumple estos principios, hermanos, de que el varón ame a su esposa como a su propio cuerpo, o sea, como Cristo amó a la iglesia, y la mujer respeta a su marido, así como, o sea, así como la iglesia respeta a nuestro Señor Jesucristo, entonces el matrimonio pues está bien, ¿no? Al 100% está muy bien, ¿no? ¿Qué más dice Efesios, hermanos? Y dice aquí, y en un ejército bien pertrechado. Hace otra comparación también, hermanos. Como estamos en un conflicto, hermanos, en una guerra entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, y estamos terminando ya esta guerra, hermanos. Estamos en la última batalla ya, la última batalla. Entonces aquí nos dice que cómo debemos vivir, ¿no? Como hijos de Dios. Bien, ¿cómo diríamos? A ver, vestidos, o sea, armados, preparados para que el enemigo no nos destruya, pues, ¿no? Hace una comparación con un soldado, ¿no? Cómo se tiene que armar para no ser derrotado, ¿no? Entonces, y así los cristianos, ¿no? Debemos estar bien, bien armados, ¿no? ¿Cómo es eso? Vamos a ver, dice aquí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Muy bien. Hay que fortalecernos. ¿En quién? En el Señor y en la fuerza del Señor. Entonces aquí nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Entonces, ¿cuál es esa armadura que Dios tiene, no? Para vestirnos. Dice aún, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Como nuestro enemigo es el diablo, hermanos, entonces tenemos que estar firmes contra esas acechanzas, ¿no? El enemigo nos va a atacar de muchas formas, pero aquí ya Dios nos está diciendo a través de esta carta escrita por Pablo, inspirada por él, porque no tenemos, dice, lucha, pues en primer lugar, nuestra lucha, hermanos, no es contra sangre y carne, o sea, no es contra otros semejante nuestro, no importa que sea ateo, sea de otro grupo religioso, no, no, no. Nosotros, todos los seres humanos, somos los hijos de Dios, o sea, somos aquello que más ama a Dios, que ha dado su vida por cada uno de los seres humanos en esta tierra, sin excepción a todo ser humano, no interesándose a quien sea, crea o no crea en el Señor Jesucristo, pero por todos dio su vida el Señor Jesucristo. Entonces, nuestra lucha pues no es contra una persona, contra un grupo religioso, no, contra un ser humano, ¿no? No, sino, dice aquí, nuestra lucha es contra quién, hermanos, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿no? Contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, son contra los ángeles caídos, pues, hermanos, a los cuales le llamamos demonios o Satanás, ¿no? Ángeles rebeldes, pues, ¿no? Entonces, contra ellos es nuestra lucha, hermanos. No es contra las personas, ¿no? Porque nuestro mandato, nuestro trabajo es más al contrario, a la otra persona, al semejante, sea quien sea, estamos para amarlo, salvarlo, o sea, ayudarlo, aunque es el Señor el que salva, pero para estamos, para ayudarnos mutuamente, hermanos. Nuestra lucha es entonces contra esos seres celestiales caídos, ¿no? Y pues dice, por lo tanto, tomad, ¿qué vamos a tomar? Toda la armadura de Dios. Pero ¿cuál es esa armadura de Dios, pues, hermanos? Dice, ¿para qué? Esa armadura vamos a tomar ¿para qué? Para resistir, dice, para que podáis resistir en el día malo. Bueno, ¿cuál es ese día malo también, hermanos? ¿Es el día malo? Pienso que estamos viviendo ya en ese día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes, pues, ¿no? Ya, luchando y después seguimos firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aquí nos está hablando, hermanos, de que debemos estar ceñidos con la verdad. O sea que dentro de nuestro ser tiene que estar la verdad, hermanos. Así que ceñidos con la verdad. No puede estar la mentira en nuestro ser, sino la verdad, lo que es verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Así que, hermanos, así como el motociclista se pone un chaleco, de repente, bueno, un policía se pone un chaleco, ¿no? De repente contra alguien le puede disparar y el chaleco antibalas, pues, no le protege. A nosotros, no, esa coraza es la coraza de justicia lo que tenemos que ponernos. Es decir, no es nuestra justicia, no la que nos va a defender, sino es la justicia de Cristo. Nosotros somos pecadores, pero la justicia de Cristo es nuestra coraza. Somos justificados por Él, por Él. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, es una figura de que nuestros pies deben ir a predicar el Evangelio de paz, no de ir a pelearse con otras personas, ¿no? Llevando el Evangelio, sino llevar la paz. La paz, hermanos, ¿no? Si en algún lugar no te aceptan, entonces, como dices, sacude tu zapato y anda a otros lugares, ¿no? Sigue caminando, ¿no? Pero siempre la paz, no llevar la pelea a pelearnos, no, no. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Entonces, hermanos, aquí el escudo, el armamento del soldado, era para protegerse, pues, de las flechas, la lanza, protegía, pues, ¿no? El escudo. Entonces, esa figura es, nosotros nos protegemos mediante la fe.
Entonces, creemos en el Señor bajo toda circunstancia, pues, la fe. Confiamos en el Señor bajo todas circunstancias. El enemigo va a querer hacer perder nuestra fe, que ya no confiemos en Dios, pero nosotros hemos aprendido del Señor Jesús, la fe de Jesús, de confiar en Dios a pesar de las circunstancias más adversas. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos del fuego del mal. Y tomad el yelmo de la salvación, o sea, el casco, ¿no? Entonces, el casco es importante que protege la cabeza, ¿no es cierto?, en el soldado. Entonces, y para nosotros el casco es como que es la salvación. Nuestra mente tiene que estar, hermanos, la salvación, ¿no? Aunque no lo merecemos, pero en nuestra cabeza tiene que estar la salvación. Somos salvos gracias a Cristo y es un regalo de parte de Dios. Y tenemos que usar también la espada del Espíritu, pues hermanos, no podemos estar así con los brazos cruzados. Entonces la espada era pues para luchar, ¿no? Para pelear, ¿no? En este caso contra el enemigo, ¿no? Entonces la espada viene a ser pues la palabra de Dios, dice que es la palabra de Dios. Así que estamos ahora usando la espada, es la palabra del Señor. Y ahí está, ¿no? La espada está entrando a los huesos, hasta los tuétanos. Es decir, la palabra de Dios entra todo, ¿no? El ser humano. Entonces, y despeja todo error, toda mentira y todo ello, la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, ¿no? Oren por mí, está diciendo, ¿no? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Así que oren por mí para que mi boca se abra y predique este misterio del Evangelio a todo el mundo. Así está diciendo él, ¿no? Y nosotros también debemos decir eso, ¿no? Por favor, hermano, hermana, ora para que yo pueda predicar, para que Dios utilice mi boca. Por el cual soy, dice Pablo, embajador en cadenas. Y él estaba pues ahí, ¿no? En la cárcel. Varias veces estuve en la cárcel y embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, o sea, que no se calle. También, hermanos, desempeñaban un papel estratégico en el cumplimiento del gran plan de Dios de unir todo en Cristo. Entonces, todo tiene que estar unido a Cristo, hermanos. En la cabeza Cristo y así que el cuerpo es la iglesia. Nosotros tenemos que estar unidos a Cristo, hermanos. Fijar nuestra vida, o nuestra mente, nuestros ojos en Cristo, hermanos, como lo dice el mismo apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. Entonces todos tenemos que estar unidos así, mirando a Cristo. No nos miremos unos a otros, porque si me miran a mí, hermanos, yo soy el peor pecador, ¿no? Miramos al hermano o al pastor X, hermanos, es el peor, nos vamos a decepcionar, ¿no? No, entonces todo ser humano en esta tierra somos pecadores. No nos miremos unos a otros así para estar juzgando, criticándonos, más al contrario, ayudémonos. Si algo vemos que está mal, entonces, pues así con mucho amor, aconsejemos, ¿no? Con la palabra de Dios, que debemos mirar al Señor Jesús. Y el mirar al Señor Jesús nos transforma y nos unifica también, hermanos. Dice, dándonos a conocer, pues, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Esa es la voluntad de Dios, hermanos, que se ha propuesto Dios mismo. ¿Qué cosa? De reunir todas las cosas en Cristo. Así que nuestra mirada en Cristo, hermanos, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cristo es todo para todos, pues, ¿no es cierto? En el cielo y en la tierra es Cristo, hermanos. Pablo escribe para señalar a los creyentes de Efeso su identidad plena. ¿Mm? Ahí está, hermanos, la identidad plena, ¿no es cierto? De Pablo, de nuestro Señor Jesucristo y de nosotros también, ¿no? Y sus privilegios como seguidores de Cristo también, ¿no? Entonces ahí está. Lo que es un ser cristiano, así bajo las figuras de que somos como la esposa que debe depender del esposo, ¿no? Que es Cristo. Debemos hacer como en el edificio una partecita y así va creciendo la construcción del edificio que es santo, ¿no? Que es el templo, es esa figura y así, muchas otras figuras que estaremos viendo pues en este trimestre, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Si tienen alguna pregunta o alguna
¿Algún comentario, hermanos, para terminar? Hermanos, hermanas, a ver si hay alguna pregunta, algún comentario para terminar. Bien, entonces vamos a terminar ya. Voy a pedir a ver a nuestra hermana Luisa que está con nosotros. Despídanos con la oración, hermana Luisa. Bien, hermano, buenos días y un feliz sábado a cada uno de los que están presentes en la plataforma. Ante todo, primero dar gracias a Dios porque nos regala un sábado más y, y nos tiene reunidos también. Vamos a orar. Querido Dios que está en el cielo, Señor, en esta mañana, le damos gracias, Señor, porque despertamos a otro día y podemos ver la luz del día. Gracias también por la noche que nos guardó. Y así queremos agradecerte también por un sábado más que nos regalas en esta tierra. Gracias, Señor, por las enseñanzas que nos dejas y ayúdanos a ponerlo en práctica. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra. Bendiga a cada uno de los que estamos presentes en este Zoom. Que podamos, Señor, serte útil en tu causa. Podamos también, Señor, hacer siempre tu voluntad. Perdónanos, Señor. Tal vez hasta ahora no hemos hecho, Señor, como corresponde. Danos fuerza, danos fe. Y más que todo te pedimos que tu Espíritu Santo siempre esté en medio de nosotros. Todo lo que hagamos y lo que digamos, Señor, sea siempre para honrar tu nombre. Gracias, bendito Dios, por todo lo que pones y nos das hasta hoy. Y te agradecemos también, Señor, por ser un Dios de amor, un Dios que no hay distinciones en ti. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Que Dios los Feliz bendiga sábado, grandemente, hermanos. hermanos. Un feliz sábado. Hasta mañana.